La vida no se trata de hacer más, sino de ser más. El ritmo que nos consume. Nos hemos acostumbrado a vivir con el acelerador a fondo. A movernos constantemente de una cosa a otra, sin pausa, sin tregua. A que los días pasen volando, uno tras otro. Como si estuviéramos atrapados en una cinta transportadora que nunca se detiene. Nos despertamos cada mañana con la cabeza ya llena de pendientes. Con la sensación de que el día ya empezó, incluso antes de abrir los ojos. Desayunamos con prisa, revisamos el celular mientras comemos. Y a veces ni siquiera comemos. Vamos corriendo al trabajo, o abrimos la computadora desde la cama. Y empezamos a producir, a responder, a cumplir. Nos sumergimos en rutinas que no cuestionamos. Y así, los días se vuelven una carrera. Una competencia invisible en la que no sabemos bien contra quién estamos compitiendo. Pero sentimos que vamos perdiendo. Sentimos que todo lo que hacemos es insuficiente. Que siempre falta algo más. Más productividad. Más disciplina. Más resultados. Más rendimiento. Y entonces aparece la voz interna que te dice: tenés que hacer más. Todavía no hiciste lo suficiente. Descansar es perder el tiempo. Vivimos creyendo que solo si hacemos más, valemos más. Que el descanso es un lujo que no nos podemos permitir. Que si no llenamos cada hora con algo útil, estamos fallando. Y así, se nos va la vida cumpliendo, pero no sintiendo. Moviéndonos, pero no estando. Vivimos en un sistema que premia la productividad, pero olvida lo humano. Que nos empuja a estar activos, presentes en redes, disponibles por correo. Siempre en modo hacer. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste? No para cumplir con algo. No para tachar una tarea de tu lista. Sino simplemente para estar con vos. Para sentir lo que estás sintiendo. Para observar tu respiración. Para darte cuenta de cómo te estás viviendo. No es fácil. Porque nos enseñaron a medir nuestro valor en función de lo que hacemos. De lo que logramos. De lo que producimos. Pero la verdad es otra. Tu valor no se mide por la cantidad de tareas que cumplís en un día. Ni por cuántas metas lográs alcanzar. Tu valor está en quién sos cuando te quitas todas esas exigencias. Cuando dejas de correr. Y simplemente te permitís ser. Este video no viene a darte más tareas. No viene a exigirte más cambios. Viene a recordarte algo que quizá habías olvidado. Que no tenés que hacer más para merecer descanso. Que no tenés que rendir todo el tiempo para tener valor. Que sos suficiente, incluso en tus pausas. Que tu vida no necesita estar llena de actividad para tener sentido. Este es un espacio para frenar. Para volver a vos. Para respirar. Y para reconectar con lo más esencial. Tu capacidad de estar presente. De sentirte. De habitarte. De vivir, sin tener que correr todo el tiempo. La trampa de la productividad. Desde muy chicos, aprendimos que lo más importante es lograr. Sacar buenas notas. Ser de los primeros. Tener diplomas, reconocimientos, aplausos. Y todo eso parecía definir quiénes éramos. El valor de una persona, nos dijeron, está en cuanto consigue, en cuanto produce. En cuanto puede demostrarle al mundo que sirve para algo. Crecimos con esa idea. La cargamos en la mochila de la infancia. Y la trajimos con nosotros a la adultez, sin cuestionarla. Hoy, esa lógica se repite. Ya no son notas, ahora son cifras. Reuniones. Resultados. Productividad. Horas frente a una pantalla. Correos respondidos. Likes. Métricas. Relojes que nunca se detienen. Y ojo,
no está mal querer avanzar. Tener metas. Buscar superarnos. El problema no es el progreso. El problema es cuando eso se convierte en nuestra única medida de valor. Cuando solo nos sentimos valiosos y estamos rindiendo. Cuando creemos que somos menos y paramos. Entonces aprendemos a llenar nuestras horas con listas. Nos volvemos adictos a los pendientes. Al check verde que nos da una dosis breve de satisfacción. Pero que se esfuma rápido. Tan rápido que ya estamos buscando el siguiente logro para sentirnos útiles de nuevo. Nos enseñaron a competir, incluso con el tiempo. A correrle al día, a los demás, y a nosotros mismos. Y en ese correr, nos volvimos expertos en multitarea. Hacer 1000 cosas a la vez. Responder mientras comemos. Pensar en mañana mientras vivimos hoy. Pero, ¿cuándo fue la última vez que respiraste hondo? Sin pensar en lo siguiente que debías hacer. Aprendimos a cumplir metas, sí. Pero no nos enseñaron a escucharnos. A registrar cómo nos sentimos mientras hacemos. A identificar cuando estamos cansados, tristes, vacíos. Porque no nos enseñaron a pausar. Nos enseñaron a avanzar. Siempre. Y así, confundimos productividad con plenitud. Confundimos estar ocupados con estar vivos. Pensamos que si hacemos más, vamos a ser más felices. Que si llenamos nuestra agenda, vamos a llenar también el corazón. Pero eso no siempre ocurre. De hecho, muchas veces es lo contrario. ¿Cuántas veces cumpliste una meta importante y no sentiste nada? ¿Cuántas veces lograste todo lo que te propusiste? ¿Y aún así te encontraste con ese vacío silencioso que no se llena con resultados? Ese vacío aparece cuando dejamos de estar con nosotros. Cuando hacemos tanto, que nos olvidamos de ser. Y ahí está la trampa. La productividad puede hacerte avanzar en lo externo. Pero muchas veces te aleja de vos mismo en lo interno. Porque no somos máquinas. No vinimos a este mundo solo a rendir. Hacer versus ser. Nos pasamos la vida haciendo. Cumpliendo horarios. Llenando agendas. Tachando pendientes. Y a veces, confundimos eso con vivir. Creemos que mientras más hacemos, más estamos avanzando. Y sí, hacer nos mueve, nos organiza, nos da dirección. Pero, ¿y si ese hacer se vuelve automático? ¿Y si se convierte en una rutina tan constante? Que un día nos levantamos, y no sabemos ni para qué estamos haciendo todo esto. Hacer te da estructura. Te da una sensación de control. Te llena el día con ocupaciones. Pero ser te llena el alma. Hacer está orientado al resultado. Ser está enfocado en la experiencia. Una busca el que logré hoy. La otra se pregunta cómo me sentí hoy. Cuando haces, buscas que el mundo te reconozca. Cuando sos, te reconoces vos. Adentro. Cuando vivís desde el hacer, tu valor parece depender de lo que alcanzás. De lo que mostrás. De los resultados medibles. Pero cuando vivís desde el ser, tu valor se construye desde adentro. Desde cómo habitas tu día. Desde la manera en que estás con vos. Con los demás. Con la vida. Y no es que hacer esté mal. El problema es cuando haces sin presencia, cuando solo haces por inercia, cuando todo tu día es un hacer sin pausa, sin conexión con lo que sentís. Mira estas diferencias. No es lo mismo estar con alguien mientras revisas el celular, haciendo acto de presencia física pero mentalmente ausente, que mirar a esa persona a los ojos, escucharla con atención, sentir su presencia, estar ahí de verdad. No es lo mismo comerte algo mientras respondes correos, que sentarte, oler tu comida, saborearla, agradecerla. Ese pequeño momento puede cambiar tu energía. Uno de esos momentos es automático. Está en modo piloto.
cumple. El otro es consciente. Está vivo. Nutre. Y así como esos ejemplos, hay miles en el día a día, hablar por hablar o conversar con el corazón. Trabajar sin parar o trabajar con intención. Correr detrás del tiempo o decidir habitarlo. Porque al final del día, lo que más recordamos no es todo lo que hicimos, sino cómo nos sentimos al hacerlo. ¿Qué quedó en el cuerpo? ¿Qué emoción nos acompañó? Si nos sentimos en paz o simplemente ocupados. Ser no significa dejar de hacer. Significa hacer con sentido. Significa estar despierto en medio del hacer. Elegir. Respirar. Sentir. Y eso cambia todo. El valor de la presencia. La presencia es un arte. Uno que alguna vez supimos habitar, pero que con el tiempo fuimos olvidando. Hoy estamos en 1000 lugares, menos en el que realmente estamos. El cuerpo está aquí, pero la mente está allá. Saltando de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación, como si la vida fuera siempre lo próximo. Estamos físicamente en una conversación, pero mentalmente revisando pendientes. Pensando en el correo que no contestamos. En lo que deberíamos estar haciendo. En lo que nos falta, en lo que viene después. Estamos en el trabajo, pensando en la casa. En la casa, pensando en el trabajo. Comiendo con alguien, pero mirando el celular. Jugando con nuestros hijos, pero preocupados por lo que publicaron en redes. Despertando, y lo primero que hacemos es mirar una pantalla. Vivimos atrapados en un modo pendiente, como si la vida real empezara más adelante. Como si siempre estuviera a la vuelta de la esquina. Después de terminar ese proyecto. Después de que pase esta semana. Después de tener más tiempo. Pero la vida no ocurre cuando terminamos todo. La vida no espera a que despejes tu agenda. La vida ocurre ahora. En lo cotidiano. En lo pequeño. En lo invisible. La vida está en ese café que te estás tomando, en esa mirada sincera, en el viento que entra por la ventana, en la risa inesperada, en la pausa que te permitís en medio del caos. La presencia no se compra. No se programa. Se elige. Se practica. Se recuerda. Y sí, estar presente puede ser incómodo. Porque cuando realmente estás, cuando dejas de huir hacia el futuro o el pasado, cuando dejas de distraerte, empezás a sentir. Y ahí aparecen cosas que evitamos, el cansancio acumulado, las emociones no expresadas, las preguntas que no nos hacemos. Estar presente es un acto de valentía. Porque te deja sin excusas. Porque ya no podés esconderte detrás del no tengo tiempo. Porque te pone de frente con vos mismo. Pero también es ahí, en ese espacio incómodo pero honesto, donde empieza lo real. Lo auténtico. La conexión. La vida con mayúsculas. Cuando estás presente, realmente presente, algo cambia, los momentos se vuelven más vívidos, las personas más importantes, la comida más rica, el silencio más profundo, la vida más tuya. Y entendés que no necesitas más. Que lo que buscabas afuera, estaba en el ahora. Porque estar presente no es simplemente estar. Es vivirte. Con todos los sentidos. Con el corazón abierto. Con la disposición de abrazar cada instante, como si fuera único. Porque lo es. Ser más, ¿qué significa? La frase ser más puede sonar ambigua, incluso abstracta. A veces, creemos que ser más implica convertirnos en alguien distinto. En alguien más productivo, más espiritual, más exitoso, más perfecto. Pero no se trata de eso. No se trata de agregar peso a tu mochila. Ni de buscar una nueva versión de vos para encajar en otra expectativa. Ser más no es meditar 5 horas al día. No es comer perfecto.
No es vivir desconectado del mundo. No es convertirte en un gurú del bienestar. Ni llenar tu feed con frases motivacionales. Ser más es mucho más simple y más profundo. Es elegir. Y lo más importante, elegirte. Ser más es un acto cotidiano. Un gesto íntimo. Una decisión interna que se repite a lo largo del día, en cosas tan pequeñas como respirar, detenerte, o decir basta. Ser más es priorizar tu bienestar sin sentir culpa. No como un lujo, sino como una necesidad. Cuidarte no te hace egoísta, te hace humano. Escuchar a tu cuerpo cuando te pide parar. Dormir cuando estás cansado. Comer con atención. Hay que reconocer que el descanso también es parte del camino. Dejar de correr detrás de expectativas ajenas. Entender que no viniste a cumplir el plan de nadie más. Que no sos menos si tu vida no se parece a la de otros. Aprender a decir no sin justificarte. Sin tener que dar explicaciones. Porque tu tiempo, tu energía y tu paz también merecen límites. Darte permiso. Permiso para sentir. Para llorar, aunque no haya una razón lógica. Para reír aunque no sea el momento adecuado. Para detenerte sin tener que pedir perdón. Ser más es habitarte. Ser más es estar con vos, sin disfraces. Sin exigencias. Sin filtros. Solo vos, siendo vos. Y para eso, muchas veces no se trata de hacer más, sino de hacer menos. De soltar el exceso. De apagar un poco el ruido. De dejar espacios en blanco en tu agenda para respirar. Para no tener que estar disponible para todo ni para todos. Para darte lugar. Ser más es también elegir el silencio. No por moda. No porque esté de tendencia. Sino porque en ese silencio, lejos del ruido de las expectativas, de las presiones y de los deberías, es donde te encontrás con lo esencial. Con lo que sos cuando nadie te exige nada. Con lo que permanece cuando lo superficial se va. Y ahí, en ese encuentro con vos mismo, descubrís que no necesitas hacer más para ser más. Porque ya sos. Y eso es suficiente. Una nueva manera de medir tu vida. Vivimos en una cultura obsesionada con medir. Contamos los pasos. Las calorías. Las horas trabajadas. Las tareas cumplidas. Las metas alcanzadas. Las notificaciones, los likes, los resultados. Pero, ¿y si estuviéramos usando la medida equivocada? ¿Qué pasaría si empezaras a medir tu vida, no por lo que hiciste, sino por cómo te sentiste al hacerlo? ¿Y si dejaras de preguntarte a diario qué logré hoy, para empezar a preguntarte cosas más esenciales? Más humanas. Más reales. ¿Cómo me sentí hoy, de verdad? ¿Me escuché? ¿Me cuidé? ¿A quién abracé con presencia, sin prisa? ¿Agradecí algo, aunque fuera mínimo? ¿Me reí? ¿Lloré? ¿Me detuve un momento a mirar el cielo? ¿Qué hice por mí, no por los demás? Estas preguntas, aunque simples, lo cambian todo. Porque cambian el enfoque. Nos devuelven al centro. A lo interno. A lo que no se mide con números. Pero que sí se siente en el alma. Porque no sos lo que producís. Ni sos lo que lográs. Ni sos lo que mostrás. Sos lo que sos cuando nadie te está mirando. Cuando no estás cumpliendo. Cuando no estás compitiendo. Cuando simplemente sos. Sos vos en la pausa. En el silencio. En la mirada honesta frente al espejo. En la conexión profunda con alguien que te escucha sin juzgar. En ese instante de presencia donde nada parece extraordinario. Pero todo es real. Y ahí, en esos momentos pequeños pero sinceros.
Es donde sucede la vida. La vida que no se cuenta. La que no entra en una estadística. Pero que sí deja huella. Así que tal vez, no se trata de hacer más. Tal vez se trata de medir distinto. De valorar distinto. De redefinir el éxito. No como una lista llena de tareas tachadas, sino como un día vivido con alma. El acto radical de volver a ti. Volver a vos no es retroceder. Aunque a veces lo parezca. Aunque algunos te digan que parar es perder el tiempo, que mirar hacia adentro es una distracción, que bajar el ritmo es sinónimo de debilidad. La verdad es que volver a vos es avanzar. Pero avanzar en una dirección diferente, hacia lo profundo, hacia lo auténtico, hacia lo que de verdad importa. Volver a vos es un acto de coraje. Porque en un mundo que te empuja a producir, a demostrar, a correr, elegir pausar y reconectar con tu ser, es un gesto revolucionario. Es dejar de sobrevivir, para empezar, por fin, a vivir. Con intención. Con conciencia. Con alma. Es mirarte con compasión y decirte: no necesito hacer más para merecer. No tengo que demostrar nada para valer. Estoy aprendiendo a ser, y eso es suficiente. Porque sí, ser también se aprende. Y para muchos de nosotros, es un camino nuevo. Un camino que a veces da miedo. Porque no tiene instrucciones ni listas de tareas. Porque te invita a soltar el control. A bajar el volumen de afuera. Y a escuchar el susurro de lo que pasa dentro. Si llegaste hasta acá, si te quedaste escuchando, reflexionando, sintiendo. No es casualidad. Quizá necesitabas este espacio. Este silencio. Este recordatorio. La vida no se trata de cuánto haces, ni de cuán ocupada esté tu agenda. Se trata de cuánto te habitas mientras lo haces. De cuánto amor, presencia y verdad hay en cada uno de tus días. Así que hoy, no te exijas más. No sumes otra carga. No te castigues por estar cansado. No te culpes por no rendir como esperabas. Hoy, regálate una pausa. Respira profundo. Y volvé a vos. No necesitas más metas. No necesitas más perfección. Solo necesitas ser. Volvé a tu centro. A tu cuerpo. A tu emoción. A tu verdad. Y permitite, con toda la ternura del mundo, simplemente ser.